Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amas a los que aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy ya es martes de la 11ª semana del tiempo ordinario, hermanos y hermanas, y continuamos nosotros en lectura del Evangelio del día de Mateo 5. Estamos hoy ante otro mandato evangélico. Ayer debemos que usar todavía la palabra de ayer, porque la palabra de ayer nos sirve a nosotros, hermanos y hermanas, de preámbulo a lo de hoy, precisamente aquello de la ley del talión, tratar de evitar los conflictos, o si tenemos conflictos, dejar entrar a Dios en el conflicto, de manera de que al resolverlo ya yo no tengo enemigos, no tengo situaciones por resolver, no estoy en entredicho con nadie, y por lo tanto tal vez el mandato de amar al enemigo puede estar ahí, pero no lo tengo que usar porque yo no tengo enemigos, porque yo no he declarado enemigos y porque he logrado resolver lo que tengo de entredicho con alguien de buena gana, de buena fe, y hemos resuelto en el nombre de Dios. O sea que ayer era meter a Dios, buscar la forma de introducir a Dios dentro del conflicto para evitar tener un enemigo y tener que estar entonces sujeto a esa norma. Pero de todas formas la norma está ahí, y hoy de lo que vamos a hablar es de eso. El mandato evangélico en Mateo 5, versículo 43 al 48, de amar a vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos, y también dice Cristo en el Evangelio de hoy que hay que orar por quienes nos persiguen. Un reto, hermanos y hermanas, y por eso la reflexión que te quiero hacer hoy va en meditación a que, hermanos y hermanas, Dios sabe del barro que estamos hechos. Escucha eso bien. Dios sabe del barro que estamos hechos. Y esto quiero que lo sepas, lo entiendas, lo comprendas, lo digieras muy adentro y lo interiorices. Dios sabe del barro que estamos hechos. Por eso es capaz de pedir lo que pide. Si Dios nos dice, ama a tu enemigo y ama también, o sé capaz de orar por quien te persigue, Dios sabe del barro que estamos hechos. ¿Por qué? Porque Dios no puede, hermanos y hermanas, someter a nadie a lo imposible. Y nadie puede dar lo que no tiene. Eso lo sabe Dios, porque Dios sabe del barro que estamos hechos. Él fue el que nos creó. Él sabe hasta dónde nosotros llegamos, hasta dónde damos. Él sabe las capacidades que tenemos, hasta dónde nosotros podemos desarrollarnos, lo que podemos hacer de ordinario, de extraordinario. Dios lo sabe. Por lo tanto, Dios no nos va a exigir, hermanos y hermanas, lo imposible, porque Dios no se lo exige ni somete a nadie a lo imposible, hermanos y hermanas. Dios tampoco nos va a pedir lo que nosotros no podemos dar. Por lo tanto, si el mandato está ahí de amar al enemigo, de orar por quien te persigue, es porque lo podemos hacer. Tal vez la mente de nosotros dice, pero ¿cómo yo voy a amar al enemigo? ¿Cómo yo voy a amar a quien me persigue? Porque no lo entiendes, hermanos y hermanas, porque has puesto los estandartes demasiado alto, porque no comprendes, porque no has interpretado correctamente, porque nadie tal vez en el camino se ha tomado su tiempo para explicarte cómo es que yo amo al enemigo y cómo es que yo puedo orar por aquel que me persigue.
Cristo, hermanos y hermanas, sigue con aquello de que ustedes habéis oído que se dijo, pues yo os digo, ¿no? Aquello de lo antiguo y la novedad que yo estoy presentando. La novedad que está creando Cristo en el Evangelio de hoy es amar al enemigo y es orar por aquel que nos persigue. ¿Por qué? Porque en Levítico 19, 18, hermanos y hermanas, estaba claro que lo que decía era que había que odiar al enemigo. Decía Levítico 19, 18, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Lo que pasa es que el prójimo tenía que ser de mi misma religión, tenía que ser hebreo, tenía que ser judío, tenía que ser de mi misma nación, tenía que ser de Israel, tenía que ser una persona que adorara solo a Dios, a Yahvé, Dios de los ejércitos. Ese es mi prójimo. Pero si la persona no era israelita, si la persona no era hebrea, si la persona no adoraba a Yahvé, Dios de los ejércitos, tenías que tenerlo como enemigo porque no era parte de ti. Eso está en Levítico 19, 18. Prácticamente esa ley se entendía como que no hagas amistad. Ese odiar al enemigo era no hagas amistad. Tal vez si lo entendemos así, hermanos y hermanas, no hacer amistad con aquel que no es de la misma raza de nosotros, de la misma religión de nosotros, de la misma situación que nosotros somos en este mundo. Y entonces por eso es que Cristo dice, eso es lo que dice, pues yo le voy a dar la novedad. Ama al prójimo y también ama al enemigo. Es más, ora por aquel que es capaz de perseguirte. Entonces uno se tiene que preguntar, hermanos y hermanas, como seres humanos que somos, o sea, ¿cómo yo amo al enemigo? ¿Cómo yo amo o soy capaz de orar por aquel que me persigue? ¿Y para qué? Bueno, pues Cristo en el Evangelio de hoy dice, sobre todo, ¿para qué? Porque para ser hijos de Dios hay que amar al enemigo y orar por quien nos persigue. Pero te vamos a ayudar a entenderlo para que no creas que esto es, wow, me están pidiendo algo que yo no tengo posibilidades de realizarlo. Tenemos que hacer y tenemos que cumplir con el mandato evangélico porque es para ser hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque escucha lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace salir, hermanos y hermanas, el sol para buenos y para malos. Porque Dios hace caer la lluvia para justos y para injustos. Ese es nuestro Dios. O sea, en términos de amar, no se puede tener prejuicios, no se pueden tener categorías, no se puede excluir, no se puede discriminar. La ley, te he dicho yo aquí, está basada en el centro del amor. El primero que nos amó es Dios, nos amó tanto y por eso tiene misericordia, tiene perdón, tiene bondades, tiene gracia porque nos ama. Este Dios, hermanos y hermanas, o sea, este Dios no es solo de nosotros, hermanos y hermanas, Dios es Dios de todo el mundo, incluyendo hasta los que no creen. Dios, nuestro Dios, el Dios de esta Biblia, hermanos y hermanas, el Dios de nuestra iglesia, es el Dios de los católicos, de los evangélicos, de los metodistas, de los que son de otra fe, de los que son de otro partido, de los que son de otras naciones, de los que hablan otra lengua, de los que son del norte, del sur, del este, del oeste. Dios es Dios de todos. Y por eso Cristo se dedica a decirnos y a enseñarnos es que Él hace salir el sol para todos, para buenos y para malos, y hace caer la lluvia y descender la lluvia para justos y para injustos. Este Dios no es exclusivo, por lo tanto cubre todo. O sea, el discrimen tiene que estar afuera. Entonces vamos a empezar por eso, hermanos y hermanas. ¿Por qué Dios en su mandato me pide amar al enemigo, aquel que yo he clasificado como enemigo, que mejor es no tenerlo para no tener que cumplir con este mandato? Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué tengo yo que amar a aquel que yo creo que es mi enemigo y orar por aquel que me persigue? Pues hermanos y hermanas, somos hijos de Dios, hemos dicho ya, y acuérdate, lo que dije al principio te lo tienes que grabar. Dios no somete a nadie a lo imposible, se puede hacer. Y Dios no le pide nada a nadie que no pueda dar. Por lo tanto, yo lo tengo y lo puedo hacer. Y Dios sabe del barro que hemos sido creados, porque Él es quien nos creó. Lo ordinario, hermanos y hermanas, es amar a los que nos aman, dice Cristo. Entonces aquí viene la novedad. Cristo nos reta. Aquí hay que hacerlo extraordinario. Aquí hay que hacerlo diferente. Un cristiano católico no puede estar haciendo lo que hace todo el mundo. Entonces la llamada es hacerlo extraordinario. Te está enseñando cómo se ama al enemigo y cómo se ora por el que nos persigue. Lo ordinario es amar a los que nos aman. ¿Y de qué nos sirve? Pues hasta los pecadores hacen eso.
amar a los que les aman lo hacen los pecadores, hermanos y hermanas. ¿Qué tiene de novedoso? La novedad, lo extraordinario, lo diferente, el no ser del montón, está en que yo amo a quien no me ama. Yo amo a quien no me ama. Esa es la novedad. Eso es lo que distingue a un cristiano que no está en lo ordinario. Eso lo hacen hasta los pecadores, dice Jesús el Señor. Pues claro, el típico ejemplo de que me vale amar a los que me aman si eso lo hacen los pecadores, es el típico ejemplo de que un criminal, un asesino, es capaz de cruzar una viejita de un lado de la calle a la otra. Con toda caridad, con todo amor, es capaz de hacerlo siendo un asesino. Entonces, por eso es que Cristo dice, ¿dónde está la novedad tuya? Si hasta los pecadores hacen eso, amar a los que nos aman, eso nos da seguridad a nosotros. Pero tienes que hacer que lo que es extraordinario, tienes que hacer lo que crea una novedad. O sea, la salida, hermanos y hermanas, en esto está en entender bien lo que da el mandato, lo que da el mandato evangélico. Y el mandato evangélico nos va a poner lo extraordinario. Y entonces mira a ver qué es lo ordinario. Para entender lo ordinario de lo extraordinario, quiero que lo veas desde este punto de vista. El cristiano siempre está en el reto de hacer lo extraordinario. Ama al enemigo, ora por el que te persigue. El reto es hacer lo extraordinario y no lo ordinario. Sabes que cuando un niño está en una cuna acostado, lo extraordinario será que, bueno, lo ordinario es que está acostado, pero lo extraordinario será cuando llega el papá del trabajo y la mamá está en la casa y la mamá le dice al papá, ¿sabes qué? El niño ha empezado a gatear, ya no está solo acostado, sino que empezó a gatear. Eso es lo extraordinario y el papá se llena de alegría. Me ha dado una noticia extraordinaria, extraordinario. Ya empezó a moverse, está gateando, pero después nos damos cuenta que gatea un montón de niños. Eso es lo ordinario ahora. De extraordinario ha pasado lo ordinario otra vez. ¿Qué sería lo extraordinario ahora que ya gatea? Bueno, lo extraordinario será que cuando llegue el papá de trabajar, la mamá lo reciba del niño y le diga, ¿sabes qué, esposo? El niño ya no gatea, sino que empezó a caminar. Extraordinario. O sea, estaba acostado, ahora empezó a gatear, de gateo aprendió a caminar. Extraordinario. Nos estamos moviendo de lo extraordinario al ordinario, de lo extraordinario al ordinario. Ese es el movimiento. Y una vez el niño está caminando, volvió al ordinario. Pues hay un montón de niños que caminan. ¿Qué será lo extraordinario ahora? La noticia que la esposa le tiene que dar al esposo. Pues ¿sabe cuál será? Que el niño corre. Eso es lo extraordinario. ¿Sabes qué, esposo? El niño ha comenzado a correr. Ya no solo camina, qué extraordinario, ha pasado a correr. ¿Y cuál será la noticia luego de que el niño sabe correr? Bueno, pues algún día vendrá la mamá y decía, no solamente caminó, no solamente corrió, el niño ha aprendido a saltar, que es mucho más rápido, está saltando. Extraordinario. Ese es el reto para nosotros, hermanos y hermanas. Los cristianos siempre estamos de lo ordinario al extraordinario, de lo ordinario hacia lo extraordinario. Lo ordinario es amar a todo el mundo que nos ama y que sabemos que nos va a devolver el amor. Lo ordinario será que prestarle a quien yo sé que me va a prestar. Ahora, lo extraordinario será yo prestarle a alguien dinero que yo sé que no me va a pagar. Eso es extraordinario, hermanos y hermanas. En esa sintonía es que Cristo nos habla, hermanos y hermanas. ¿Cómo se ama a un enemigo? ¿No? Porque esto es un llamado, dice Cristo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Cómo se ama a un enemigo? O sea, ¿dónde está esto escrito? ¿Cómo se hace eso que es extraordinario? ¿Cómo se ora por alguien que me está persiguiendo, hermanos y hermanas? ¿Cómo me pongo yo, pues, dentro de un marco que sea perfecto, como Dios es perfecto? ¿Cómo se cumple el mandato evangélico, hermanos y hermanas, de la perfección que nos está pidiendo Cristo? Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Qué es perfección en el Evangelio de Dios? ¿Qué es perfección? ¿No pecar? ¿Eso es perfección? ¿No pecar? Yo creo que perfección no es pecar. Es ser excelente. Esa perfección. Todos los seres humanos, hermanos y hermanas, Dios sabe del barro que estamos hechos, somos débiles, tenemos inclinación al pecado, tarde o temprano estamos en lo alto y luego bajamos, estamos en pecado y caemos en gracia, de gracia a pecado. Esa es la ruta de nosotros somos humanos y los humanos están supuestos a hacer errores, a meter las patas.
¿Por qué nos pide que seamos perfectos? Nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Todo el mundo lo entiende, no somos perfectos. ¿Cómo es que Cristo me llama a la perfección? Esa perfección es excelencia. La llamada de Cristo a que seamos perfectos como vuestro Padre es perfecto. Hermanos y hermanas, es excelencia. Ten excelencia. La excelencia se muestra amando al enemigo y orando por quien te persigue, haciendo lo extraordinario. ¿Cómo se hace lo extraordinario, hermanos y hermanas? Lo ordinario, ya sabemos que es lo que hace todo el mundo. Lo extraordinario es la novedad, lo que nos saca del montón, lo que crea la diferencia. Lo extraordinario se hace transformándonos primero por el Espíritu Santo. Es transformación de vida. Te tienes que transformar para entender el mandato evangélico. Tienes que ver a Dios en tu vida, la capacidad que te da Dios, la fuerza que te da Dios, el reto que te pone Dios y el reto que tú eres capaz de superar en el nombre de Dios. Eso es transformarse, creer que lo puedo hacer porque Dios no me está pidiendo nada imposible. Eso es estar transformado. Cuando yo sé que Dios me creó de este barro y Él conoce mi debilidad, eso es transformación. Porque entonces sé que lo que Dios me está pidiendo no es un imposible, hermanos y hermanas. Dando un salto es que se provoca el cambio. Lo extraordinario, dando un salto, no es caminando, no es corriendo, es a nivel de saltar que se logra lo extraordinario. Te quieres salir del montón, te tienes que salir del montón. Te tienes que salir de lo ordinario, te tienes que salir de la rutina, te tienes que salir de la zona de conformidad donde te has quedado con tu grupo selecto, que somos selectivos. Somos selectivos a quién le vamos a hacer la obra de caridad y a quién no se la vamos a hacer, a quién le prestamos y a quién no le prestamos, a quién le damos pon y a quién no le damos pon, a quién ayudamos con la asignación, a quién no ayudamos con la asignación, a quién le damos la mano para ayudarlo y a quién no. Somos selectivos, hermanos, y eso es prejuicio, eso son categorías. Nosotros nos hemos dividido en el mundo para actuar, para amar, para dar la obra de caridad con estas cosas de buenos y malos. Por eso es que la palabra de Dios hoy dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos, y hace caer la lluvia para justos y para injustos. Desde que yo era pequeño, hermanos y hermanas, los indios son los malos y los buenos son los vaqueros. Desde que yo era niño, hermanos y hermanas, los nazis eran los malos y los buenos eran los americanos. Y en cada película y en cada libro que había, los vaqueros mataban a los malos, que eran los indios, y ganaban. Los estadounidenses americanos mataban a los nazis y ganaban. Bueno, eso tendrá sus cosas, ¿verdad? Y tendrá su fantasía en las novelas y en las películas. Pero no hemos dividido en nuestro corazón entre buenos y malos y estamos clasificando, ¿no? Estamos clasificando a las personas para nosotros desarrollar nuestro cristianismo. Cristo no hizo eso. Por eso Cristo se metió en la casa de Zaqueo, por eso estaba con pecadores, por eso caminaba con pecadores, por eso iba a la casa y se hospedaba y comía y se encontraba alrededor de cobradores de impuestos que eran pecadores, de prostitutas, hermanos, hermanas. Se encontraba con pecadores públicos y la gente lo acusaba tanto que habla de Dios. Está haciendo lo extraordinario, está haciendo lo extraordinario, está amando a los que el mundo rechaza, no porque esté amando la conducta de la prostituta. Cristo no ama la prostitución, Cristo ama a la mujer que está en la prostitución, que es víctima de la sociedad. Cristo no ama la conducta del homosexual. Cristo ama al homosexual porque es hijo de Dios y se puede salvar y hay que predicarle en el nombre de Dios. Pero Cristo no puede haber un prejuicio contra un homosexual porque es homosexual. No, esa es la práctica. Yo no amo tu acción. Yo no promuevo tu acción. Yo no comulgo con lo que tú estás haciendo. Pero a ti te tengo que amar en el nombre de Dios porque tú eres hijo de Dios y para ti hay posibilidades de cambiar la vida, de transformarte y creer en Jesús nuestro Señor, hermanos y hermanas. Entonces el issue es dónde es que nosotros nos sentimos más cómodos. Es amando a los que nos aman, es haciendo las cosas donde hay un ambiente más familiar, donde las cosas pues tal vez, hermanos y hermanas, fluyen más cómodas para nosotros. Eso es el mundo que no conoce a Dios. Lo que Cristo nos está enseñando es cómo procede Dios, hermanos y hermanas. Cómo es que procede Dios en las cosas. Y este término de perfección lo vamos a tener que entender. Y este término de extraordinario
lo vamos a tener que entender. No sigamos en categorías para poder vivir el mandato evangélico, hermanos y hermanas, unas categorías donde nos diferenciamos de los demás, buenos y malos. Pues entonces yo le ayudo a los buenos, pero a los malos no los voy a ayudar. No puedo ir a la cárcel porque esa gente son criminales. Yo no voy a la cárcel a visitar a nadie, ni voy a ayudar a ningún preso porque esa gente son malas. Yo no le voy a dar la mano a los pentecostales, yo no le voy a dar la mano a los espiritistas, yo no le voy a dar la mano a los del otro partido, yo no le voy a dar la mano a los ricos porque yo soy pobre. Entonces, de estas categorías, así es que esa es la zona cómoda. Esa es la zona de amar a los que nos aman, y entonces en categorías selecciono a las personas con quien yo voy a practicar los mandatos evangélicos, y eso no tiene sentido para Dios de ninguna forma. Estamos clasificando cuando hacemos eso la realidad, hermanos y hermanas, a los de mi propio grupo, a los de mi propio estatus, a los de mi propio nivel. O sea, las cosas son para mi grupo, y dentro de mi grupo, dentro de mi gente, dentro de los que son de mi urbanización, de los que son de mi rango de social, de los que pertenecen a la misma fraternidad que yo pertenezco, ¿no? De los que comparten mi misma ideología. Con eso es que yo practico la caridad, hago los propósitos de Dios. Eso, ¿de dónde te sale eso a ti? ¿Qué tiene eso de extraordinario? ¿Qué tiene eso de perfección delante de Dios? ¿Cómo te estás marcando diferente si estás con los tuyos, con los que sabes que no te van a fallar, con los que sabes que te van a aplaudir, con los que siempre te dicen que sí, nunca te retan? O sea, ¿dónde está, hermanos y hermanas, entonces lo extraordinario? Y nos quedamos ahí porque es zona de comodidad, de confort, y esto brinda seguridad para nosotros, y a veces alardeamos de que esa es nuestra conducta, y ahí están las medidas, los parámetros, los paradigmas de nuestras acciones más cómodas, acomodaticias. Son medidas donde yo me siento más seguro, ¿no? Ahí no nos podemos quedar y ahí no nos podemos establecer, hermanos y hermanas. El llamado de Cristo a amar al prójimo y amar también al enemigo y a orar por el que nos persigue es un mandato, hermanos y hermanas, y es una llamada por parte de Dios a aprender, y escucha esto bien, a aprender y a reconocer y amar a las personas y a los pueblos. Porque así como Dios los ama y los reconoce, los tengo que hacer yo, porque esa es la voluntad de Dios. Amar al enemigo, amar al prójimo, amar a aquel que me persigue, amar a aquel que está conmigo, que me apoya, todo eso junto. Eso es una llamada, hermanos y hermanas, a aprender. ¿Por qué? Porque reconocer y ayudar a estas personas, a estos pueblos de las naciones, es lo mismo que hace Dios, que ama a todo el mundo, y lo que Dios ama, lo que Dios reconoce, es lo que yo tengo que amar y lo que yo tengo que reconocer. Esa es la novedad, hermanos y hermanas. Cada persona tiene su lugar, es lo que está diciendo Jesucristo en este mundo, y es lo que está diciendo Dios. Cada persona tiene su lugar dado por Dios, no por ti ni por mí. Yo no ubico a las personas en su lugar, hermanos y hermanas, no. O sea, yo no puedo decidir a quién yo amo, a quién yo no amo. Una rosa no puede decidir a quién le da la fragancia o a quién no se la da. Un árbol no puede decidir a quién le da la sombra o a quién no se la da. ¿Dónde tú has visto eso, no? Yo no puedo decidir el lugar de las personas en este mundo, y eso es un respeto. El espacio que vivimos nosotros en esta tierra es compartido, no es nuestro. Yo no soy rey y dueño y absoluto del universo para estar diciendo que a este sí, a este no. ¿De dónde te salió eso a ti? Eso no es vida evangélica, hermanos y hermanas. Por eso se nos hace difícil entender el mandato. Dios dirige todo para el bien de todos. Dios dirige todo para el bien de todos. Y tenemos ejemplo de lo que es extraordinario, hermanos y hermanas. Amar al prójimo, amar al enemigo, orar por el que nos persigue, es orar por su conversión, hermanos. Es desearle el bien. Es que no le pase nada malo. De eso se trata. Nunca pienses que Dios lo que me está pidiendo es que apruebe la vida y la conducta pecaminosa de la injusticia, la criminalidad, el acto malo, inmoral que hizo. No se trata de eso, lo puede tener. Pero amarlo es, hermanos, una ora por el enemigo, bendice al enemigo y su familia, que se transforme, que se convierta, que algún día, hermanos y hermanas, encuentre la salvación en su vida. Eso es amar. No es que te lo lleves para tu casa a dormir contigo al asesino de tu hijo. Eso no es lo que está diciendo Cristo. Eso no es lo que está diciendo Cristo.
Pablo, hermanos y hermanas, en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 9, nos da, yo creo que son signos, señales, ejemplos de lo que es extraordinario y de lo que es perfecto. ¿Me llaman a ser perfecto como mi Dios Padre del cielo es perfecto? Sí, porque Dios conoce del barro que estoy hecho, porque Dios sabe lo que yo puedo dar y porque Dios no me somete a lo imposible. Si me llama a hacerlo es porque lo puedo hacer. Hoy, Padre, ¿qué es lo extraordinario? ¿Cómo yo llego a la perfección? Mira, Pablo, esta lectura no te la pierdas y léela cuantas veces tú puedas. Mira lo que dice Pablo aquí. En medio de una prueba grave, desbordan de alegría. Esos son los que practican la perfección. Esos son los que hacen cosas extraordinarias. Ahí hay ejemplos para que tú veas lo que es. O sea, las personas que son perfectas como vuestro Padre Dios del cielo son perfectos, y las personas que hacen lo extraordinario y no lo que hace todo el mundo, son personas, hermanos y hermanas, que en medio de la prueba grave desbordan alegría, a mal tiempo buena cara. En su extrema pobreza derrocharon generosidad. Los que siendo pobres se vuelven generosos porque son capaces de hacer más con menos. Eso es ser perfecto como vuestro Padre Dios del cielo es perfecto, y eso es hacer cosas extraordinarias. Hicieron todo lo que podían. O sea, gastaron todos los recursos, hermanos y hermanas. Eso lo hace ser un acto extraordinario. Incluso más de lo que podían. No solamente hicieron lo que podían, sino que hicieron más de lo que podían. Eso es gente extraordinaria. Ofrecieron sus personas primeros a Dios. La persona que se ofrece a Dios primero para cumplir su voluntad es una persona extraordinaria y es una persona perfecta como vuestro Padre Dios del cielo es perfecto. Las personas que tienen abundancia de todo, de fe, de elocuencia, de conocimiento, de fervor para todo, de afecto y de abundancia en generosidad, son extraordinarios. Son personas perfectas como vuestro Padre Dios del cielo es perfecto. No lo digo como una orden, dice Pablo, hermanos y hermanas, sino que viendo el entusiasmo, la persona entusiasta hace lo extraordinario. La persona entusiasta es perfecta como vuestro Padre Dios del cielo es perfecto. Y el amor es genuino. Aquel que ama, hermanos y hermanas, con amor perfecto y extraordinario es porque tiene un amor genuino. Esta es la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. ¿Cuál es el nerviosismo de amar al enemigo? ¿En qué situación te pone? ¿Cuál es el nerviosismo de orar por aquellos que os persiguen? ¿Se puede hacer? Claro que sí. Si entiendes la llamada de Cristo a lo que nos está llamando, te vas a dar cuenta, hermanos y hermanas, que esto no se trata jamás de un imposible y de dar algo que yo no puedo dar, porque Dios sabe del barro que yo estoy hecho. Si tenemos acaso en nuestra vida y hemos catalogado a alguien de enemigo, hoy es el día para que lo ames. Ora por él. Deséale el bien, bendícelo a él y a su familia, que en algún momento encuentre la transformación de su vida y la conversión de su vida hacia Jesucristo el Señor, y que se salve en el nombre de Dios. Ahí está. Estás amando al enemigo, hermanos y hermanas. Estás orando por aquel que te persigue. Así que, hermanos y hermanas, bendición grande. Dios sabe del barro que somos hechos y nos pide lo que somos capaces de hacer. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana